4. Las horas pasaban. Otros mineros empezaron a llegar. El turno de día llegaba para reemplazar al grupo nocturno que se había ido. El Card Shark seguía repartiendo y los jugadores seguían apostando. El montón de fichas de Des se estaba volviendo continuamente más grande y el bote de Sabacc seguía creciendo. 3,000 créditos, 4,000, 5. Ninguno de los jugadores parecía estar divirtiéndose ya. Des imaginaba que su despotrique mordaz había arrasado con todo el placer del juego. A Des no le importaba. No jugaba al Sabacc para divertirse. Era un trabajo, al igual que trabajar en las minas. Una forma de ganar créditos y saldar su cuenta con MBE para poder dejar a Patros atrás para siempre. 2 de los soldados se apartaron de la mesa, limpios de sus créditos. Sus asientos fueron ocupados pronto por mineros del turno de día. El atractivo del enorme bote del Sabacc era suficiente para atraerles, pese a su reluctancia a ir contra Des. Otra hora pasó y los oficiales senior, la teniente y el comandante finalmente terminaron. Ellos también fueron reemplazados por mineros con vistas a lograr la buena mano y meterse en los bolsillos el bote de Sabacc sin reclamar. Los soldados de la República que se quedaron alrededor, como el insignia que al principio había desafiado a Des, debían tener unos bolsillos muy profundos. Con el constante flujo de jugadores nuevos y dinero nuevo, Des se vio forzado a cambiar de estrategia. Había recopilado varios cientos de créditos. Tenía un colchón suficiente para poderse permitir perder un par de manos si tenía que hacerlo. Ahora, su única preocupación era proteger el bote de Sabacc. Si no tenía una mano con la que pensara que podía ganar, se plantaría en los primeros pocos turnos. No iba a darle a nadie más la oportunidad de hacer una mano de 23. Dejó de retirarse, incluso cuando tenía cartas débiles. No participar en una mano les daba a los otros jugadores demasiadas oportunidades de ganar. Algunos cambios afortunados y algunas pobres elecciones hechas por sus oponentes le aseguraron que su estrategia funcionaba, aunque no sin ningún coste. Sus esfuerzos por proteger el bote de Sabacc empezaron a comerse sus beneficios. Su pila de ganancias se hundió rápidamente. Pero merecería la pena si ganaba el bote de Sabacc. Tras mano a mano agonizante, los jugadores continuaban llegando y yéndose. Uno a uno, los soldados abandonaron sus asientos, forzados cuando se quedaban sin fichas y no podían permitirse más. Del grupo original, solo quedaban Des y el insignia. La pila del insignia estaba creciendo. Un par de los soldados se quedaron a mirar, aferrándose a su hombre para que derrotara al minero bocón. Otros espectadores iban y venían. Algunos solo estaban esperando a que un jugador se fuera para poder meterse y tomar el asiento. Otros eran atraídos por la intensidad de la mesa y el tamaño de los botes. Tras otra hora, el bote de Sabacc llegó a las 10,000 fichas, el límite máximo. Cualquier crédito que se pagara ahora al bote de Sabacc estaría perdido. Iban directamente a las cuentas de MBE, pero nadie se quejaba. No con la oportunidad de ganar una pequeña fortuna sobre la mesa. Des miró al crono sobre la pared. La cantina cerraría en menos de una hora. Cuando se sentó antes en la mesa, se había sentido seguro de que iba a ganar a lo grande. Por un momento había sido así, pero las últimas horas habían drenado sus fichas. Trabajar para proteger el bote de Sabacc estaba devastándole. Se había quedado sin todos sus beneficios y tuvo que volver a comprar 2 veces. Había caído en la clásica trampa del jugador, obsesionándose tanto con ganar el gran bote que había perdido de vista cuando estaba perdiendo. Había dejado que el juego pasara a ser personal. Su camiseta estaba caliente y pegajosa de sudor. Sus piernas
Estaban adormecidas por estar sentado tanto tiempo y su espalda le dolía de estar inclinado hacia adelante, expectante de estudiar sus cartas. Había perdido casi 1000 créditos esa noche, pero ninguno de los otros jugadores había sido capaz de aprovecharse de su desgracia. Con el bote de Sabak al límite, todas las apuestas iniciales y sanciones iban directamente a MBE. Tendría que trabajar un mes de turnos agotadores en las minas si quería volver a ver esos créditos, pero era demasiado tarde para retroceder ahora. Su único consuelo era que el insignia de la República había perdido por lo menos 2 veces lo que él. Aún así, cada vez que el hombre se quedaba sin fichas, simplemente alcanzaba su bolsillo y sacaba otra pila de créditos, como si tuviera dinero ilimitado, o como si simplemente no le importara. El Card Shark disparó otra mano. Conforme echó un vistazo a sus cartas, Des empezó a sentir las primeras sombras reales de duda. ¿Y si su presentimiento estaba equivocado esta vez? ¿Y si esa no era su noche para ganar? No podía recordar un momento en el pasado en el que su don le hubiera traicionado, pero eso no significara que no pudiera ocurrir. Él empujó sus fichas con una mano débil, desafiando cada instinto que le decía que se retirara. Había tenido que plantarse al principio del siguiente turno, sin importar lo débiles que fueran sus cartas. Un poco más, y alguien más podría robar el bote de Sabak por el que él estaba trabajando tan duro. El marcador parpadeó y las cartas cambiaron. Des no se molestó en mirar, simplemente dio la vuelta a sus cartas y musitó: «Me planto». Cuando vio su mano sintió como si le hubieran abofeteado. Estaba en un 23 negativo exactamente, una bomba. La sanción limpiaba su pila de fichas. «¡Wow, gran colega!», se mofó el insignia embriagadamente. «Debes estar empapado de lum para plantarte con eso. ¿Qué bricks estabas pensando?». «Quizás no entiende la diferencia entre más 23 y menos 23», dijo uno de los soldados que estaba viendo el enfrentamiento, sonriendo como un gato manca. Des trató de ignorarles mientras pagaba la sanción. Se sentía vacío, hueco. «No hablas demasiado cuando estás perdiendo, ¿eh?», se burló el insignia. Odio. Des no sentía nada más al principio. Puro odio. Al rojo vivo consumía cada pensamiento, cada movimiento y cada onza de razón de su cerebro. De repente, no le importaba el bote, no le importaba cuántos créditos había perdido ya. Todo lo que quería era barrer la expresión de petulante de la cara del insignia, y solo había una forma en la que lo podía hacer. Dio una mirada salvaje en dirección al insignia, pero el hombre estaba demasiado borracho para ser intimidado. Sin quitar los ojos de su enemigo, Des deslizó su tarjeta de la cuenta de MBE por el lector e hizo otra compra, ignorando la parte lógica de su mente que trataba de hablarle acerca de no hacerlo. El Card Shark, sus circuitos y cables ignorantes de lo que estaba ocurriendo realmente, empujó una pila de fichas hacia él y ululó su típico ánimo. «Buena suerte». Des abrió con el as y el 2 de espadas. Estaba en 17, una mano peligrosa, un montón de potencial para ir demasiado alto en su siguiente carta y que fuera una bomba. Vaciló, sabiendo que el movimiento inteligente era retirarse. «¿Pensándotelo 2 veces?», reprendió el insignia. Actuando en un impulso que no podía siquiera explicar, Des movió su 2 al campo de interferencia. Entonces, empujó sus fichas hacia el bote. Estaba dejando que sus emociones le guiaran, pero ya no le importaba. Y cuando la siguiente carta resultó ser un 3, sabía qué tenía que hacer. Empujó su 3 al campo de interferencia junto al 2 que ya estaba allí. Entonces, hizo la apuesta máxima
y esperó al cambio. Había en realidad dos formas de ganar el bote de Sabak. Una era conseguir una mano que sumara 23 exactamente, un Sabak completo. Pero había incluso una mejor mano, la matriz del idiota. En las reglas modificadas de Bespin, si tenías una mano de 2 y 3 del mismo palo y sacabas la figura conocida como el idiota, que no tenía del todo ningún valor, tenías una matriz del idiota, 23 en el sentido literal. Era la mano más rara posible y valía más que incluso un sabak completo. Des estaba a 2/3 de llegar ahí. Todo lo que necesitaba ahora era un cambio que se llevara su 10 y lo reemplazara con el idiota. Por supuesto, eso significaba que tenía que haber un cambio, e incluso entonces tendría que conseguir al idiota de él, y había solo 2 idiotas en toda la baraja de 76 cartas. Era ridículamente improbable. El marcador resultó rojo. Las cartas cambiaron. Des ni siquiera tenía que mirar su mano. Lo sabía. Miró justo a los ojos del insignia. Me planto. El insignia miró abajo a su propia mano para ver qué le había dado el cambio y empezó a reírse tan fuerte que apenas pudo mostrar su mano. Tenía el 2 de copas, el 3 de copas y el idiota. Hubo jadeos de sorpresa y murmullos de incredulidad en la multitud. ¿Cómo les gusta esta, chicos?, se rió él. La matriz del idiota en el cambio. Él se levantó, extendiendo el brazo hacia el montón de fichas en el pequeño pedestal que se asentaba en el centro de la mesa, representando el bote de Sabak. Des golpeó con su mesa y agarró la muñeca del joven en un agarre tan frío y duro como el duracero. Entonces desplegó sus propias cartas. Toda la cantina se quedó en silencio como una tumba. La risa de la insignia se apagó en su garganta. Un segundo más tarde, liberó su mano y se volvió a sentar, patidifuso. Desde el otro extremo de la mesa, alguien dejó salir un largo silbido, bajo de asombro. El resto de la multitud ardía en alboroto. Nunca vi en mi vida. No puedo creerlo. Estadísticamente imposible. 2 matrices del idiota en la misma mano. El Card Shark resumió el resultado de la forma más puramente analítica. Tenemos 2 jugadores con manos de igual valor. La mano será determinada por un repentino cierre. El insignia no reaccionó con el mismo tipo de calma. Tú, estúpido Mudcrutch. Él escupió, su voz ahogada de ira. Ahora nadie va a llevarse el bote de Sabak. Sus ojos sobresalían salvajemente. Una vena estaba palpitando en su frente. Uno de sus compañeros soldados había puesto una mano en su hombro, como si tuviera miedo de que su amigo pudiera saltar por la mesa para tratar de arrebatarle la vida al minero que había al otro lado. El insignia tenía razón. Ninguno de ellos obtendría el bote de Sabak en esta mano. En un cierre repentino a cada jugador se le repartiría una carta más, y el valor de las manos se volvía a calcular. Si tenías la mejor mano, ganabas, pero no tendrías el bote de Sabak, a no ser que tuvieras 23 exactamente. Eso, sin embargo, parecía imposible. No había más idiotas que repartir para preservar una matriz del idiota, y ni una sola carta tenía un valor más alto que el 15 del as. No es que a Des le importara. Era suficiente destruir la voluntad de su oponente, aplastar sus esperanzas y robarle su victoria. Podía sentir el odio de la insignia, y él respondía a eso. Era como un ser viviente, una entidad de la que podía extraer fuerza, alimentando su propio infierno de rabia. Pero Des no mostró sus emociones para que las vieran el resto del grupo. El odio ardiendo en él era su propio almacén privado, un poder rabiando en su interior, tan fiero
que podía sentir que podría rasgar el mundo si lo dejaba escapar. El croupier repartió 2 cartas boca arriba para que todo el mundo las viera. Ambas eran 9. Antes de que cualquiera siquiera tuviera tiempo de reaccionar, el droide había recalculado la mano. Había determinado que los 2 jugadores estaban todavía empatados y disparó otra carta a cada uno de ellos. El insignia sacó un 8, pero Des sacó otro nuevo. Idiota, 2, 3, 9, 23. Él extendió su brazo lentamente y le dio un golpe a sus cartas, susurrando una única palabra a su oponente: Sabak.